Buenas tardes. Nuestro proyecto era enfocado en la predicción de riesgo de diabetes y también nos enfocaremos en esos factores más determinantes en la predicción de esta enfermedad. Para iniciar, vamos a dar una breve contextualización de lo que se hizo en el proyecto pasado. Nosotros contamos con una base de datos con registros de personas que tienen la enfermedad o algunas que están en riesgo a padecerla. Tenemos 100.000 registros, 9 variables. Entre esas 9 está nuestra variable objetivo, que es en la que nos vamos a enfocar, y esta dirá si una persona tiene o no diabetes. Para iniciar el análisis de estas variables, podemos darnos cuenta de un notorio desbalance en las clases. Podemos ver un porcentaje bastante grande en la clase 0 a comparación de la clase 1. También vimos que solamente estas tres variables tenían outliers y decidimos ver si esos outliers eran naturales o eran outliers artificiales. Como lo vimos mediante una investigación que se hizo, y luego de esta investigación se pudo concluir que la variable índice de masa corporal, que presentaba datos bastante extremos, presentaba outliers artificiales, ya que decía que una persona podía tener un índice de masa corporal de 100 o mayor a 100, lo cual es bastante imposible porque ya sería primero un nivel de sobrepeso extremo, y una persona con ese nivel de sobrepeso pues ya estaría muerta, estaría ya en sus últimas, y acá nos dice que está viva y corriendo. Entonces son datos que no son reales, que no tienen sentido con los demás datos. Entonces, estos datos, estos outliers artificiales de esta variable en particular, decidimos eliminarlos. Con el rango intercuartílico utilizamos el límite superior para que todo lo que estuviera después de ese límite superior pues se eliminara. Y la variable hemoglobina y nivel de glucosa, aunque sí tenían datos extremos, pues eran personas que estaban bastante enfermas, pero era muchísimo más normal en el contexto teórico a comparación de la variable índice de masa corporal. ¿Qué se hizo después de esto? Se hizo una transformación logarítmica de todas las variables predictoras para que así su distribución fuera muchísimo más condensada y se evitara un poco el sesgo. Entonces, a partir de esta transformación, vamos a interpretar estas variables de manera porcentual. Esto se verá más adelante en los modelos. También utilizamos PCA. En nuestro caso, lo utilizamos como una selección de variables relevantes, no tanto para disminuir la dimensionalidad, porque solo tenemos 9 variables, entonces solo queríamos ver como las más influyentes. De aquí salieron 4 componentes principales, los cuales los podemos ver de mejor manera en esta matriz que nos dice cuánta información nos está dando cada variable a cada componente. Y analizándolo podemos ver que el índice de masa corporal es el que menos ofrece información de nuestras variables cuantitativas, por ende lo decidimos eliminar. Ahora, con el análisis bivariado en continuas versus continuas, utilizamos una matriz de correlación. Acá podemos ver que no hay correlaciones altas, lo cual nos dice que cada variable ofrece información distinta. Utilizamos en las variables categóricas la prueba chi cuadrado, que nos dice en este caso que todas tienen relaciones significativas. Y utilizamos ANOVA y prueba Z para ver la relación que tenían entre continuas y categóricas, y este p-valor en cero nos dice que las medias de estos grupos están bastante alejadas, lo cual es que son distintas. Entre los algoritmos de Machine Learning que preseleccionamos para este proyecto está la regresión logística, el cual es un modelo estadístico que nos permite predecir la probabilidad de que ocurra un evento en función de unas variables independientes. La regresión logística pertenece a un grupo de modelos llamados modelos lineales generalizados, los cuales se caracterizan por unos componentes principales, los cuales son el componente aleatorio, el componente sistemático y el componente de enlace.
El componente aleatorio hace referencia a que la variable objetivo de esos modelos tiene que distribuirse dentro de una familia conocida como familia exponencial, de las cuales se caracterizan porque su función de densidad se puede expresar de la siguiente manera. Entre esta familia se encuentran distribuciones como la distribución normal, la distribución binomial, la Poisson, entre otras. ¿Y de qué nos sirve esto o por qué tiene que ser distribuida de esta manera? Una peculiaridad de estos modelos es que la varianza está en función de la media. Es la segunda derivada exactamente. Entonces lo que permite eso es una facilidad al momento de la estimación. En el caso de la regresión logística, el componente aleatorio se media mediante la función, la distribución binomial, ya que pues nos modela esa probabilidad de éxito de un evento. La transformación de esta función en la generalidad de la familia exponencial quedaría de esta manera. El componente sistemático, por otra parte, se encarga de, dentro de este esquema, poder incluir esas valores independientes y lo hace mediante una combinación lineal entre ellas. Entonces el componente aleatorio se encarga de indicar cómo se distribuye esa variable objetivo, en este caso binomial, y el componente sistemático en unificar esas valores independientes. Pero cómo se unen esas dos, cómo se enlazan. De eso se carga el componente de enlace. El componente de enlace es precisamente una transformación que permite enlazar esos componentes. En términos estadísticos lo que hace es relacionar las medias. Y este componente de enlace, como mencioné, es una transformación que se encuentra dentro de la misma función de densidad, que es el parámetro residual, que en el caso de la regresión logística sería este de acá, que es básicamente la probabilidad de que pase un evento sobre que no pase, también conocido como la función logit. Antes mencioné que las variables independientes se relacionan mediante una combinación lineal mediada por estos betas de acá. Estos son parámetros. La estimación de esos parámetros, a diferencia de la regresión lineal, no se hace mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, sino mediante el método de máxima verosimilitud, específicamente con el log verosimilitud. Sin embargo, este método no nos da una solución cerrada, por lo cual nos toca utilizar un método iterativo como el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es un algoritmo que nos permite minimizar una función de pérdida, es decir, un error, mediante procesos iterativos. ¿Cómo lo hace? Se empieza primero inicializando nuestro parámetro aleatoriamente. Entonces la idea es que este parámetro vaya moviéndose en ese sentido hasta llegar al mínimo de la función, que equivale al parámetro óptimo. Esto ya que pues se busca un parámetro, la combinación de parámetros que hagan que las predicciones pues sean buenas. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. Entonces, ya establecido un punto aleatorio inicial de los parámetros, hay que indicarle que se mueva en esta dirección hasta minimizar el error. ¿Cómo se le indica esa dirección? Esa dirección como descendente. Se la hace mediante el gradiente, que el gradiente no viene siendo más que una derivada, es decir, una recta tangente que pasa por ese punto. Sin embargo, este gradiente vectorial tiene una dirección que es hacia el máximo de la función, por lo que es necesario indicarle al algoritmo que vaya hacia atrás. Por eso este menos de acá, indicarle que pues vaya en esta dirección, y pues para indicarle qué tanto tiene que ir bajando se hace mediante este hiperparámetro que es la tasa de aprendizaje, que viene siendo como esos pasitos o qué tanto tiene que ir moviéndose por la función. Un valor muy alto del alfa lo que va a hacer es que el parámetro salte de un lado a otro de la función, haciendo que nunca converja, y un valor muy pero muy chiquitico lo que hará es que vaya lentamente hasta converger. Sin embargo, el coste computacional pues se ve perjudicado en este caso. La regresión logística como tal, en su definición estadística, no tiene hiperparámetros. Sin embargo, como vimos anteriormente, en sus métodos de estimación pues tiene uno, que es la tasa de aprendizaje. En este caso también en su método de balanceo tiene un hiperparámetro. Específicamente en la implementación de scikit-learn tiene una propiedad llamada class weight. Esto porque es importante. Como mencionamos al inicio, los datos tienen un desbalance bastante notorio entre las clases. Entonces hay que solucionar eso. Entonces, ¿cómo funciona este método de desbalanceo? Lo que hace este método es penalizar más los errores de la clase minoritaria mediante un peso asignado a esta clase. Y se hace mediante esta fórmula de acá, que es la razón entre el número total de observaciones en el conjunto de entrenamiento sobre el número de observaciones en la clase y el total de clases, que en este caso es 2. ¿Y eso cómo se ve en la regresión como tal? Se ve de la siguiente manera, siendo una ponderación entre las clases.
Escogimos este método de balanceo entre toda la galería de métodos que hay, ya que primero que todo está incluido directamente en el entrenamiento de la regresión logística, y además este método indirectamente, al hacer como una ponderación de los pesos de cada clase, lo que va haciendo es que los errores de cada predicción como que vayan siendo más constantes, porque lo pondera de acuerdo a ese peso. Lo que hace es que eso soluciona problemas de heterocedasticidad si los llega a ver. Otro hiperparámetro que se va a estimar es el método de regularización, o en el implemento de Scikit-Learn conocido como penalty. Existen dos principales que son los más conocidos, que son la regularización L1, que en la implementación de la regresión se conoce como regresión lazo, y el L2, que en la regresión se conoce como regresión Rich. Y se ven de la siguiente manera. Ambos vienen siendo como un término adicional en el entrenamiento de la regresión, que penaliza como valores muy altos de los coeficientes de la regresión. Esto lo que hace es evitar como que haya mucha varianza y por lo tanto sobreajuste, y en algunos casos multicolinialidad, que también implica que los coeficientes tengan valores como muy desproporcionados. La diferencia es que la regresión lazo, al ser como el valor absoluto, al hacer el gradiente, este valor puede llegar a ser cero, lo que se traduce a que algunos coeficientes pueden tener como valor cero. Entonces la regresión lazos también es utilizada como método de reducción de dimensionalidad. Por el otro lado, la regresión Rich, en vez de poner el valor como la penalización absoluta, lo hace al cuadrado, que también penaliza esos valores, pero muy cerca a cero, no dejándolos totalmente en cero. Y otro hiperparámetro va a ser la fuerza de regularización. Anteriormente les hablé que estos métodos de regularización añaden como una penalización. Sin embargo, este hiperparámetro añade qué tanto se tienen que penalizar esos coeficientes. Teóricamente se trabaja con un lambda, que entre un valor más grande, pues hace la penalización respecto a ese valor. Sin embargo, en Scikit-Learn se trabaja con el hiperparámetro C, que viene siendo como el inverso de ese lambda. Eso es debido a que el equipo de Scikit-Learn, en construcción de su jerarquía de clases, ya tenía este hiperparámetro de regularización para el algoritmo de máquinas de soporte vectorial. Entonces, pues ellos, para mantener como este polimorfismo entre las clases, hicieron como un match de este método de regularización en la clase de regresión logística. Para la búsqueda de los hiperparámetros, usamos el método de búsqueda en grilla. Para este método empecemos iniciando los posibles valores que podemos analizar en cada hiperparámetro. Entonces, para el hiperparámetro C pusimos pues rangos de valores muy grandes, tanto valores que digamos causen un poco de sobreajuste o valores un poco más balanceados, o sea, de cualquier, digamos, una búsqueda muy amplia, muy exhaustiva, pues para encontrar el mejor hiperparámetro. Y entre el hiperparámetro de penalty, el L1 y el L2. Y así ser una ejemplificación de cómo quedaría esa grilla. Entre los hiperparámetros que no colocamos en la grilla, sino a los cuales les pusimos un valor por defecto, fueron el class weight, que fue el que vimos al inicio de los hiperparámetros, y definimos un valor por defecto balance. ¿Por qué? Porque en Scikit-Learn este atributo, esa propiedad en la clase, puede tomar tres valores diferentes. El primero es balanced, el segundo es que nosotros mismos le asignemos el peso manualmente, y el tercero es que básicamente no tenga ningún balanceo. Entonces, dado que pues los datos tienen un desbalanceo bastante claro, sí o sí toca hacer un desbalanceo. Y escogimos el valor balanced porque pues al aplicar este valor va a usar la fórmula que vimos anteriormente de asignar los pesos, y hace que sea un balanceo más optimizado, ya que lo hace mediante los mismos pesos calculados, y pues previene heterocedasticidad si la llega a ver. Está también el hiperparámetro solver, que él hace referencia, digamos, a qué tipo de censo del gradiente debe utilizar, ya que pues hay distintos tipos. Está el hessiano, está el de Newton. En este caso, el valor saga lo que va a hacer es que el método, sí, como el tipo de censo gradiente que va a implementar es el censo gradiente estocástico. ¿Y por qué es el específico? Porque es aquel que nos permite usar este tipo de regularizaciones, el E1 o el E2. Y otro hiperparámetro que no está en la grilla es la tasa de aprendizaje. En nuestra lectura de documentación del Scikit-Learn, este hiperparámetro no es público, ya que Scikit-Learn usa algo llamado Learning Rate Decay, que lo que viene siendo a grandes rasgos es que va cambiando automáticamente de acuerdo a la posición del parámetro en la función, favoreciendo tanto el coste computacional como el tiempo de convergencia.
Después de implementar ese método, este fue el mejor conjunto de hiperparámetros que nos dio. En la parte del C, el mejor hiperparámetro es el de 0.01 y la regularización va a ser el L2. Y aquí abajo está el top 10 de las mejores configuraciones validadas por el recall. Entonces podemos ver que en el top 10 como que la métrica recall siempre estuvo muy estable, ya que la desviación no es muy grande, y ya más tarde explicaremos por qué el recall fue nuestra métrica de interés. Ahora como segundo modelo utilizamos KNN. KNN es un modelo de clasificación basado en la similitud. Entonces, esta comparación de la regresión logística que se explicó previamente no tiene una función explícita, sino que se basa en los vecinos cercanos de los datos de entrenamiento y predice con la clase mayoritaria. Antes de hacer el proceso de modelado, quisimos ver mejor el problema del desbalanceo que se explicó en la primera parte de este proyecto, que había muchos más datos en la clase 0 que en la clase 1. Por ende, para esto utilizamos Smooth. A diferencia de el oversampling simple, que solo duplica los registros de la clase minoritaria, con Smooth hace una interpolación entre distancias de la clase minoritaria, así manejando los temas de sobreajuste y haciéndolo muchísimo mejor que solo utilizando oversampling simple. Para este modelo vamos a implementar tres parámetros. El primero es la distancia. Existen muchos tipos de distancias para los datos. En este caso vamos a ejemplificar tres. La primera es la distancia euclidiana, que es la más conocida, la más utilizada, porque es sencillamente la distancia más cercana entre dos puntos. Esta es la distancia Manhattan, que hace referencia, bueno, o ejemplificación de cómo es en el distrito Manhattan en Nueva York las calles, que son como muy todo como por cuadrículas. Entonces la distancia de un punto a otro no es una línea recta, sino es como sí, como la intersección más cercana. Entonces puede verse como de esta manera. Y está la Minkowski, que viene siendo la generalización de esas dos métricas, de esas dos distancias, perdón, junto con otra, como junto a la Chebyshev. Entonces se puede ver que tiene un parámetro que es el Q, que dependiendo del Q que se le ponga a esa métrica, se comporta de manera u otra. Entonces podemos ver que si tiene un Q1, esa distancia se comporta como una Manhattan. Si tiene Q2, se comporta como euclidiano. Y si ese Q tiende a infinito, se comporta como distancia Chebyshev. Tenemos otro hiperparámetro que son los vecinos, que nos ayudarán con todo el proceso de clasificación y ver qué tan grandes van a ser como estos grupos. Y lo pusimos en 3, 5, 7 y 11. Y como último hiperparámetro está pesos, que se dividía en uniform y distance. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que cuando se le ponía uniform a este hiperparámetro, iba a asumir que todos los pesos iban a valer lo mismo. No importa si una distancia era más cercana que la otra, si una distancia era muy lejana o tenía un vecino bastante cercano, no importaba el peso que se le iba a dar a esas distancias, iba a ser uniforme, iba a ser el mismo. Pero si se le aplicaba distance, sí iba a priorizar los, los vecinos que tuviera más cerca y les iba a poner mayor peso. Igual que con la regresión logística, utilizamos el algoritmo de Grid Search y en las últimas 4 iteraciones que fueron convergiendo hacia nuestros hiperparámetros más óptimos, podemos ver que en métricas la que más se utilizó fue la euclidiana. En cómo se iban a distribuir los pesos, todos dieron uniformes. Y en el tema de los vecinos, podemos ver que siempre tenía vecinos muy altos. Entonces cogió como valor óptimo 11, siendo esta combinación la mejor combinación de hiperparámetros para este modelo. Ahora será una validación de los modelos, pero antes se va a confirmar los supuestos de la regresión logística. Solo será en este modelo porque KNN no tiene supuestos
que sí o sí se tengan que cumplir, a comparación de la regresión logística, que en este caso son dos muy generales. Está el de la multicolinealidad, que este lo miramos con la tabla del BIF. ¿Y qué nos dice la tabla del BIF? Nos dice que si se tiene un valor mayor a 5, hay una fuerte correlación entre dos o más variables predictoras. Acá en el eje X podemos ver que tiene valores desde 0 hasta 1.5 aproximadamente, lo cual nos dice que son valores muy bajos y que no hay correlación entre las variables, por ende no hay multicolinealidad. Y también tenemos otro supuesto que es el de la independencia de los errores, que acá no está la prueba que se utilizó, pero tras de esto está la prueba de Durbin-Watson, que nos dio un 1.93, 96 aproximadamente, que esto está muy cercano a 2, y cuando está cercano a 2 nos dice que sí hay independencia en los errores, por ende se confirmaría también viendo esta tabla el supuesto de independencia. Pero ahora, yendo hacia las métricas de los modelos, comenzando con KNN, podemos ver que tiene métricas bastante buenas, superan el 80% en las tres en las que nos vamos a enfocar. Antes de iniciar con estos resultados, queremos enfatizar en que vamos a darle muchísima más importancia a la métrica del recall, porque en temas médicos siempre se prioriza optimizar el recall, siempre se va a priorizar tener un recall bastante elevado para así minimizar la tasa de falsos negativos. Entonces, viéndolo de esa manera, tenemos un recall del 83%. Ahorita lo vamos a comparar con regresión logística, pero en términos generales del desempeño del modelo, tiene un buen accuracy y un área bajo la curva del 93%. Esto comparándolo con las métricas de regresión logística, sí podemos ver que tiene un accuracy más bajo que el de KNN, pero algo bastante importante y es que tiene el recall muchísimo más alto que el de KNN, y viendo que nuestro proyecto se está enfatizando en esta métrica en especial, tiene un buen recall y un AUC también mucho más grande que el de KNN. Así que se podría resumir que en términos de métricas, la regresión logística es mejor. Ya en la parte final del proyecto vamos a hablar de las interpretaciones y conclusiones finales. Aquí podemos apreciar la tabla que resume la importancia o la significancia de cada variable arrojada por la regresión logística. Entonces, bueno, hay que recordar dos cosas. Primero, que como se mencionó anteriormente, la transformación se hizo una transformación logarítmica para tratar los atípicos y mantener los atípicos naturales. Esto lo que provoca es que la interpretación de esos coeficientes ya no sea absoluta, sino en términos porcentuales. Y que pues se puede apreciar que todas las variables son significativas, salvo pues que no se tome en cuenta el índice de masa corporal, porque pues también se mostró que a nivel estadístico el PCA arrojó que no es una variable que explique mucha información, y aparte a nivel médico pues tiene sentido eliminarla, ya que el índice de masa corporal no logra diferenciar entre el tejido adiposo, o sea la grasa, y el tejido muscular. Listo, entonces podemos observar que la variable que más como que más importa, como que más dice que paciente tiene más riesgo a riesgo de diabetes tipo 2 es la hemoglobina, ya que podemos ver que por cada unidad porcentual, o sea, por cada 1% que aumente la hemoglobina, el porcentaje de tener riesgo de diabetes aumenta un 24%. Entonces, como conclusiones finales, podemos decir que la importancia, que la variable que más importa es el nivel de hemoglobina, y en general podemos ver que las únicas variables que tienen como un porcentaje de incremento menor, o sea que no aumentan el riesgo, son las variables que no son biomédicas. Entonces es decir que los grupos de variables que más importan al riesgo de diabetes son los biomarcadores, esos marcadores genéticos de la sangre, por ejemplo. Y que para
este proyecto en particular, el mejor modelo fue la regresión logística, ya que no solo mostró un mejor recall, es decir, que permite identificar más pacientes con la enfermedad, sino que también permite una interpretación variable por variable de manera como más óptima. Y eso será todo. Muchas gracias.